Hola, buen día. Mi nombre es Liseda Islin Flores Estrada. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad Autónoma de Campeche. La siguiente actividad es un video académico acerca de las fases de la hemostasia y el sistema de coagulación. Este trabajo es parte de la unidad de aprendizaje de hematología impartida por la doctora María Magali Guillén Morales, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Campeche. Bien, para iniciar el tema de las fases de la hemostasia, tenemos que saber qué es la hemostasia. La hemostasia puede definirse como un mecanismo que consiste en mantener la sangre fluida y líquida dentro de los vasos sanguíneos y las arterias. Esto va a incluir tanto los mecanismos anticoagulantes como los cambios que suceden al romperse un vaso sanguíneo, la coagulación y la disolución del coágulo. El conocimiento de estas fases es importante ya que así podemos comprender diversas enfermedades hemorrágicas y trombóticas. Para el estudio de la hemostasia podemos dividirla en la fase vascular, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, la regulación antitrombótica y la fibrinólisis, pero hay que considerar que todas estas fases se van a realizar prácticamente de manera simultánea. Iniciando por la fase vascular, en esta fase lo que sucede es que el endotelio sano va a producir las principales moléculas antitrombóticas y va a empezar a sintetizar moléculas antiplaquetarias, anticoagulantes y antiinflamatorias, es decir, que van a mantener la hemostasia funcionando. En el endotelio sano también se van a producir óxido nítrico y prostaciclina, que son vasodilatadores y van a inhibir las plaquetas y a mantenerlas en reposo. La primera respuesta que sucede después de la ruptura del vaso sanguíneo es la vasoconstricción. Esto para evitar una mayor pérdida de sangre, el endotelio al romperse va a liberar factor de von Willebrand. Este factor es el que permite que las plaquetas se activen, se adhieran a la colágena y por consecuencia se unan de manera estable a la superficie del vaso roto. También se va a liberar el factor tisular, que va a ser importante para poder iniciar la coagulación. Siguiendo con la hemostasia primaria, esta fase va a iniciar a los pocos segundos de que se produzca la lesión. Las protagonistas de esta fase van a ser las plaquetas, que son pequeñas células anucleadas con forma de disco, las cuales van a contener tres tipos de gránulos: alfa, delta o también llamado densos y lambda o también llamado lisosomas. Normalmente estas no se van a adherir al endotelio ni entre ellas porque se van a repeler por su carga negativa. Cuando el endotelio se rompe va a quedar expuesta a la colágena. En este momento las plaquetas se van a activar y se van a adherir a ellas con ayuda del factor de von Willebrand. Esto va a suceder a través de glucoproteínas que van a estar en su membrana. Este factor se van a encontrar en el endotelio y en los gránulos alfa plaquetarios. Al activarse, las plaquetas van a formar prolongaciones y sus glucoproteínas van a cambiar su configuración. Esto les va a permitir adherirse. La P-selectina que estaba en la membrana de los gránulos alfa y delta van a quedar en la superficie plaquetaria y va a permitir la unión con el endotelio y los leucocitos. Las plaquetas se van a agregar entre sí a través de la unión de glucoproteínas con ayuda del fibrinógeno. Esto va a formar el coágulo primario. Este primer coágulo va a ser lábil, pero es muy importante porque las membranas plaquetarias sirven para que se puedan reclutar y activar los factores de la coagulación y así se inicie la hemostasia secundaria. Además, las plaquetas van a proporcionar a través de sus gránulos a los factores de la coagulación y también de crecimiento. Estos van a ser necesarios para que la coagulación se pueda iniciar y por consecuencia la cicatrización y la reparación del vaso dañado. La adhesión plaquetaria a la pared vascular va a estar controlada por el equilibrio entre tromboxano A2 y la prostaciclina. Siguiendo con la hemostasia secundaria, esta fase va a consistir en la formación del coágulo definitivo con la formación de una malla de fibrina para darle estabilidad. Los factores de la coagulación van en el plasma en forma de decimógenos y se van a activar mediante hidrólisis, que los convierte en proteasas de serina que van activando a otros factores. Se ha hablado de que el modelo celular de la coagulación se daba en cascada, pero actualmente ya no se considera que se active en cascada, sino que las reacciones se van a dar de forma simultánea y sobre membranas celulares.
Cabe mencionar que algunos de los factores de coagulación producidos por el hígado van a requerir de la vitamina K para tener una estructura que les permita interactuar con los fosfolípidos aniónicos. En este grupo se van a encontrar los factores 2, 5, 9 y 10, así como las dos principales proteínas reguladoras de la coagulación, proteína C y proteína S. Todos estos son carboxilados a ácido carboxiglutámico por una carboxilasa que precisa como cofactor a la vitamina K. Este paso es importante para la unión del ion calcio y necesario para la interacción de estas proteínas con las membranas plaquetarias. El factor tisular liberado por el endotelio es muy importante para iniciar la coagulación. Este factor también es producido por otras células como monocitos, macrófagos, fibroblastos, miocardiocitos y plaquetas. El factor tisular va a activar al factor 7 en presencia de fosfolípidos aniónicos y calcio. Luego, el factor tisular y el factor 7, en estos factores se agrega la A cuando el factor está activado. Activan a los factores 9 y 10. El factor 10A unido al cofactor 5A van a generar cantidades pequeñas de trombina. Esta es una enzima que funciona como un potente agonista plaquetario. Con ello habrá más plaquetas activadas y mayor superficie para la activación de los factores de coagulación. La trombina inicial va a amplificar el proceso al activar a los factores 5, 11 y 13 de la coagulación y además va a activar al factor 8 al separarlo del factor de von Willebrand, con el que viaja unido en el plasma. El factor 9A junto con el factor 7A van a activar al factor 10 para que así el 10A y su cofactor 5A generen dosis mucho mayores de trombina. Esta va a incidir sobre el fibrinógeno que va a formar polímeros de fibrina, con lo que inicialmente se forma un coágulo frágil, que este se va a estabilizar posteriormente a través de enlaces cruzados por acción del cofactor 8. Siguiendo con la regulación antitrombótica, en esta fase básicamente lo que ocurre es que, como lo dice su nombre, existe una regulación antitrombótica, en donde la trombina va a tener esta función de regulación y se va a unir a la trombomodulina. Esto va a favorecer la activación de dos proteínas, la C y la S, que van a hidrolizar a los factores de coagulación 5 y 8, y esto va a limitar la formación de un coágulo. La última fase de la hemostasia es la fibrinólisis, en donde básicamente se da la disolución del coágulo. Aquí lo que va a ocurrir es que los depósitos de fibrina se van a degradar por acción de la plasmina. Esto va a surgir a través o a partir del plasminógeno. La plasmina va a hidrolizar tanto a los polímeros del fibrinógeno como a la fibrina estable, es decir, con enlaces cruzados del factor 8 va a dar lugar a los dímeros que están presentes en la circulación plasmática de manera basal, esto sin que se refleje un trombo. Pasemos al sistema de coagulación, pero para esto, ¿qué es la coagulación? Este va a ser un proceso dinámico que requiere de la interacción de células y proteínas plasmáticas, que van a tener como función generar la trombina. Esta va a ser la enzima central de este sistema y va a tener como función transformar el fibrinógeno en fibrina. Esta enzima, junto con el tapón plaquetario, va a formar el tapón hemostático secundario o también llamado coágulo. Este, además de evitar la pérdida de sangre, va a formar la matriz provisional para iniciar la cicatrización y la regeneración del vaso sanguíneo lesionado. Para hablar del sistema de coagulación, tengo que decir que existe una teoría clásica llamada cascada de coagulación. Esta teoría o modelo se puede explicar a través de dos vías conocidas como intrínseca y extrínseca. La vía intrínseca se va a iniciar tras un daño vascular, con la exposición de superficies cargadas negativamente que van a interaccionar con los factores de contacto y van a iniciar el proceso de activación secuencial, donde el factor 7 funciona como un iniciador. En segunda instancia, la calicreína va a ser potenciada por los quininógenos y esta va a actuar sobre el factor 7 para convertirlo en 7A, una enzima mucho más eficiente que actúa sobre el factor 11 para generar factor 11A, que en presencia de iones de calcio va a activar al factor 9. El factor 9A generado junto con el factor 8A y los iones de calcio van a formar el complejo tenasa intrínseco, el cual va a asegurar la eficacia catalítica para activar al factor 10
a la velocidad requerida en el momento de activarse el proceso de la coagulación. La vía extrínseca se va a iniciar con la formación del complejo tenaza extrínseco. Este va a estar conformado por el factor tisular, el factor 7A circulante, iones de calcio y fosfolípidos. Este va a activar tanto al factor 10 como al factor 9. Finalmente, en la vía común van a converger las dos vías ya mencionadas. Esto va a suceder al nivel del factor 10A, que va a conformar junto con el 5A, la protrombina, iones de calcio y fosfolípidos, el complejo protrombinasa. Este va a estar encargado de generar trombina, la cual va a actuar sobre el fibrinógeno, transformándolo en monómeros de fibrina que se van a polimerizar y se van a estabilizar por acción del factor 13A. Este va a formar junto con los elementos formes de la sangre el tapón hemostásico, o también llamado coágulo. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias por su atención, espero haya sido de su completo entendimiento, hasta pronto.